vamos a ver hoy la parte o la segunda parte del tema de digestivo, eh, que va a tocar algunos temas que no tienen mucho que ver con los temas de la primera parte, ¿ya? Entonces vamos a definir, en primer lugar, constipación, porque es la primera parte que vamos a ver, y las definiciones científicas en relación a la constipación se basan principalmente en el número de defecaciones, ¿ya? En casi todas las encuestas se observó que la frecuencia normal de defecación con una dieta occidental es cuando menos 3 veces a la semana. Es decir, que el promedio de la población con una dieta occidental realiza sus defecaciones 3 veces a la semana. Sin embargo, los pacientes utilizan el término estreñimiento o no solo para una disminución de la frecuencia, sino también para dificultades en el inicio o la eliminación de las heces, ¿ya? Esto se refiere también a la expulsión de heces duras o de volumen pequeño o una sensación de evacuación incompleta. Y este problema de la constipación es un problema mundial. O sea, son millones de personas que tienen problemas de constipación. Lo que es normal para uno no es normal para el otro, ¿no es cierto? Cada persona tiene su ritmo y su frecuencia de defecaciones, ¿no? En algunos es una vez al día, en otros es más veces al día, y como ven, otros es 2 o 3 veces por semana, ¿ya? De todos modos, es un problema que afecta muchísimo a la persona. Aquí en Cochabamba hay un lugar a la entrada del estacionamiento del Estadio Capriles. Es un lugar donde una señora vende pan que debe tener bastante fibra y las filas son inmensas. Todas las tardes ella comienza a vender el pan alrededor de las 3 de la tarde y las filas son inmensas. ¿Qué quiere decir? Que todas esas personas que hacen filas para comprar este pan con bastante fibra son personas que tienen problemas de constipación, ¿ya? Entonces, el estreñimiento, que a mí particularmente me gusta más utilizar el término constipación, pero bueno, tiene muchas causas reversibles o secundarias que incluyen falta de fibra dietética, el uso de fármacos, alteraciones hormonales, trastornos neurógenos y enfermedades sistémicas. En casi todos los casos de constipación crónica o de estreñimiento crónico no se encuentra una causa específica. Sin embargo, en nuestro país, debido a la alta incidencia de la enfermedad de Chagas, hay muchísimas personas, miles de personas, que tienen un megacolon chagásico, decurrente del Chagas mismo, y que justamente este megacolon chagásico da como lugar también a constipación. La motilidad del colon tiene a su cargo mezclar el contenido luminal a fin de promover la absorción de agua y desplazarlo de los segmentos proximal a distal mediante contracciones propulsoras. Y esto tiene que ocurrir rítmicamente, ¿no es cierto? Se contrae el músculo del intestino y se abre el esfínter, ¿no es cierto? Promoviendo entonces el avance del contenido intestinal hacia adelante o hacia distal para poder ser expulsado del cuerpo. Eh, la disminución de la motilidad del tipo de acción en masa y el incremento de la motilidad del tipo no propulsor pueden conducir a estreñimiento o a constipación, ¿de acuerdo? Entonces, disminución de la motilidad, que es esa motilidad que impulsa, ¿no es cierto?, el contenido del intestino grueso hacia adelante, o el incremento de motilidad del tipo no propulsor, es decir, se contrae pero no impulsa el contenido hacia adelante y puede conducir esto al estreñimiento. La conducta farmacológica en el estreñimiento sigue siendo empírica y se basa en casi todos los casos en principios inespecíficos, ¿no es cierto? O sea que no existe un tratamiento específico en realidad para el tratamiento de la constipación crónica. No estamos hablando de la constipación crónica porque a veces las personas tienen periodos de constipación, ¿no es cierto?, pero que pasan en un determinado número de días y luego la función intestinal vuelve a lo que se considera normal para esa persona. Bien. Entonces, en relación al enfoque terapéutico de la constipación, en primer lugar tenemos que considerar la modificación del estilo de vida, ¿ya? En este cuadrito vemos en la primera columna la modificación
en la segunda columna el mecanismo y en la tercera columna la eficacia, ¿ya? Es importantísimo considerar que para un buen funcionamiento intestinal, es decir, que promueva la eliminación de heces, debe haber una ingesta de líquidos adecuada. Por lo tanto, el incremento de la ingesta líquida puede incrementar el volumen de las heces al aumentar el líquido luminal y puede entonces, por lo tanto, facilitar la eliminación de estas. Sin embargo, considerándolo desde el punto de vista de la eficacia, esta está limitada, la mayoría del líquido se absorbe antes de llegar al colon y es eliminada por la orina. Pero de todos modos, una dieta debe incluir una adecuada cantidad de líquido. Incrementar los ejercicios que mejoran el mecanismo, mejora la motilidad y el tránsito intestinal. La eficacia es moderada. Alguna evidencia sugiere que es beneficioso, sin embargo, no lo suficiente para considerarse como un tratamiento completamente eficaz para esto. Pero sí, la actividad física, ¿no es cierto? O aquel tipo de ejercicio que promueve un aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Puede ayudar a la eliminación de las heces. Incrementar la fibra en la dieta, ¿no es cierto? Esto porque incrementa el agua y la masa fecal. Sin embargo, su eficacia es limitada, es de beneficio limitado comparado con el placebo, ¿no? Sin embargo, obviamente, siempre hay que considerar que una dieta adecuada debe tener la cantidad de fibra necesaria, ¿no? Para aumentar la masa fecal. Bien, en el tratamiento de la constipación, obviamente que tenemos que considerar los laxantes. ¿Qué son los laxantes? Son medicamentos que aceleran la evacuación de las heces y mejoran el tránsito intestinal, utilizado en pacientes con problemas de eliminación fecal, ¿ya? Entonces, los laxantes se usan terapéuticamente entonces para facilitar la eliminación de las heces, mejorando el tránsito intestinal. Bien, ¿de qué manera actúan los laxantes? Los laxantes suelen actuar en una de las formas siguientes. En primer lugar, incremento de la retención intraluminal del líquido por mecanismos hidrofílicos u osmóticos. Segundo, disminución de la absorción de líquido por efectos en el transporte de líquidos y electrolitos en los intestinos delgado y grueso. Y tercero, alteración de la motilidad por inhibición de las contracciones de segmentación que son no propulsoras o propulsoras estimulantes, ¿de acuerdo? Entonces, aumentando la actividad de las contracciones propulsoras estimulantes y no disminuyendo aquellas no propulsoras. ¿Cómo se clasifican los laxantes? En primer lugar, aquellos fármacos activos en la luz intestinal. Aquí tenemos a los coloides hidrófilos, son fármacos que forman volumen. Entre algunos, como por ejemplo, tenemos el salvado, el psyllium y otros de este grupo. Luego tenemos los fármacos osmóticos, que son generalmente sales inorgánicas o azúcares no absorbibles y que por un fenómeno osmótico aumentan la cantidad de líquido en las heces, reblandeciéndolas y favoreciendo su eliminación. Luego tenemos a los fármacos humedecedores de las heces, que pueden ser agentes tensoactivos y emolientes, donde tenemos al docusato y el aceite mineral. Estos en realidad lo que hacen es lubricar las heces. Bien, entonces son los fármacos activos en la luz. Los fármacos estimulantes o irritantes inespecíficos que tienen efectos en la secreción de líquido y la motilidad. Aquí tenemos a los difenilmetanos como el bisacodil, las antraquinonas, donde están el zen y la cáscara, y el aceite de ricino. Estos son estimulantes a través de la irritación de la mucosa digestiva. Y en tercer lugar tenemos a los fármacos procinéticos. Son aquellos que, como su nombre indica, estimulan la motilidad. Y aquí tenemos a los agonistas de los receptores HT4 y los antagonistas de los receptores opioides, ¿no? Porque un efecto del uso de opioides es justamente la constipación.
Bien, entonces en este cuadrito podemos ver que los laxantes se clasifican en laxantes incrementadores del bolo intestinal, donde están la metilcelulosa y el salvado de trigo; laxantes emolientes, donde están los fármacos como la parafina, el glicerol, el docusato sódico, ¿ya? Los laxantes osmóticos, como las sales de magnesio y de sodio; y los laxantes estimulantes, como son el bisacodilo, el CEN, o sea, los cenócidos A y B, o el aceite de ricino. Bien, agentes de acción, a esta vamos a ir ya a la clasificación de los laxantes. Entonces, agentes con acción luminal, los que actúan a nivel de la luz del intestino. Ahí vamos a mencionar a los coloides hidrofílicos, a los agentes formadores de volumen, donde están el salvado y el psyllium; a los agentes osmóticos, las sales o azúcares inorgánicas no absorbibles; a los agentes suavizantes, donde están surfactantes y emolientes como el docusato y el aceite mineral. Entonces son agentes de acción luminal. Los estimulantes o irritantes inespecíficos con efectos sobre la secreción y motilidad de los fluidos, tenemos a los difenilmetanos, donde está el bisacodilo; las antraquinonas, donde está la cena o el CEN y la cáscara sagrada; y el aceite de ricino. Diferente, ¿no? Aceite de ricino aquí, y aquí es aceite mineral, ¿no? El aceite mineral tiene acción luminal, el aceite de ricino es un estimulante o irritante inespecífico. Y los agentes procinéticos, que actúan principalmente sobre la motilidad, ya habíamos mencionado a los agonistas del receptor 5-HT4, a los antagonistas del receptor de la dopamina, y los motilidos, como por ejemplo algún antibiótico, como un macrólido, como es la eritromicina. Bien, clasificación y comparación de los laxantes más representativos, ¿ya? Entonces tenemos aquí tres columnas. La primera columna son el efecto de ablandamiento de las heces, cuyo efecto se da en un periodo entre 1 a 3 días. Luego tenemos las heces blandas o semilíquidas en un periodo de 6 a 8 horas. Y por último tenemos aquellas que promueven la evacuación líquida en un periodo que va de 1 a 3 horas, ¿no? Bien, aquellos que dan lugar al ablandamiento de las heces en un periodo de 1 a 3 días, tenemos a los laxantes formadores de volumen. Aquí está el salvado de trigo, de distintos tipos de avena, lo que sea. Luego tenemos las preparaciones del psyllium, la metilcelulosa y el policarbófilo cálcico, ¿no? Estos son laxantes formadores de volumen. Los laxantes surfactantes osmóticos están el docusato, los poloxámeros y la lactulosa. Todos estos que hemos mencionado, por lo tanto, son fármacos que producen ablandamiento de las heces y cuyo efecto se da de 1 a 3 días. Aquellos que producen heces blandas o semilíquidas en un periodo de 6 a 8 horas están los laxantes estimulantes, donde hemos mencionado ya en los anteriores slides los derivados del difenilmetano y el bisacodilo, ¿no es cierto? Y luego tenemos a los derivados de la atraquinona, y están aquí la cena y la cáscara sagrada. Entonces este ya te produce heces blandas o semilíquidas en un periodo relativamente corto, que es de alrededor de 6 a 8 horas. Y aquellos que tienen un efecto rápido, que producen una evacuación líquida de 1 a 3 horas, están los laxantes osmóticos, donde está el sulfato de magnesio, la leche de magnesia, el citrato de magnesio, el aceite de ricino, que es el que es el más representativo dentro de estos aceites, ¿ya? Entonces, esto es lo que ustedes, o la población en general, denominaría, entre comillas, purgantes, ¿no es cierto? Es decir, que promueven una evacuación líquida rápida, ¿no es cierto? Bien, entonces, nuevamente dentro de los formadores de heces están la celulosa, el psyllium, el salvado, la carboximetilcelulosa y el plantago ovata. Dentro de los osmóticos, la lactulosa, el sulfato de magnesio, el carbonato de magnesio, el polietilenglicol y los derivados del azúcar, ¿no es cierto?, a concentraciones altas.
Dentro de los lubricantes tenemos a la vaselina, a la glicerina y a la parafina. De los ablandadores de las heces tenemos el docusato de sodio y en los estimulantes del peristaltismo el el bisacodilo, la dantrona, la cena-o-cen, el picosulfato de sodio, la cáscara sagrada, la fenolftaleína y la cassia angustifolia, ¿no? Que son entonces estimulantes del peristaltismo. Bien, los formadores de heces, ¿no? Aumentan el volumen de las heces, su periodo de latencia es de 2 a 4 días y requiere de la ingesta de abundante cantidad de líquidos para que tengan un efecto adecuado. Los osmóticos retienen agua en la luz intestinal, ¿ya? Generan ácidos de cadena corta, su periodo de latencia ya es más corto que los formadores de heces, es de 1 a 2 días, dan lugar a flatulencia en el 20% de los pacientes y obviamente como se dan en concentraciones altas, tienen un gusto muy dulce. Los lubricantes lubrican la superficie y ablandan la materia fecal. Su periodo de latencia es de 1 a 3 días, pero pueden dar lugar a neumonía de tipo lipoideo o escurrimiento anal, ¿no es cierto? Porque son lubricantes. Entonces va escurriendo por el ano, ¿no es cierto? O pueden dar lugar inclusive a la neumonía lipoidea. Dentro de los ablandadores tenemos a detergentes que aumentan la penetración de agua en las heces, ¿ya? Detergentes que aumentan la penetración de agua en las heces. Aumentan la secreción de agua y sales en el yeyuno y el colon y también pueden dar lugar a heces blandas de distinta consistencia, o sea, blandas, muy blandas o semiblandas, ¿no es cierto? Su periodo de latencia es de 1 a 3 días y no están disponibles como monofármacos. Los estimulantes del peristaltismo, ¿no es cierto?, van a producir un aumento del peristaltismo en dosis altas, aumenta el peristaltismo estimulando el plexo miotérico y disminuye la absorción de agua en el colon. Fíjense de que estos son bastante rápidos, de 6 a 12 horas, pero como estimulan el peristaltismo, pueden dar lugar como efecto adverso a los cólicos intestinales. Bien. Los agentes que causan ablandamiento de las heces con un periodo de latencia de 1 a 3 días están entonces, en primer lugar, los agentes formadores de bulto, donde están la metilcelulosa, el policarbofil y el psilin. Dentro de los emolientes ablandadores están el docusato sódico, el docusato cálcico y el docusato potásico. Todos son docusatos. Dentro de los osmóticos, la lactulosa y el sorbitol. Y los lubricantes hemos visto que pueden ser de aceite mineral, ¿no?, diferente del aceite de ricino. Bien, ahora vamos a ver los agentes formadores de bulto, ¿ya? Agentes que aportan fibra. Entonces ya habíamos mencionado al Psyllium, el coloide que comercialmente se conoce con el nombre de metamucil, ¿ya? Luego, este Psyllium coloide, ¿no?, proviene de la cáscara de la semilla del Psyllium, que es rica en mucílagos, forma una masa gelatinosa con el agua y es de consistencia más arenosa. Otros agentes que aportan fibra están la carboximetilcelulosa y la metilcelulosa. Son derivados semisintéticos de la celulosa, aportan fibra, son formadores de bulto, pero tienen un precio más caro que los otros. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos? Van a añadir peso y volumen a las heces mediante la absorción de agua. Acelera el tránsito a través del colon y son digeridos por las bacterias. Esas son las 3 características en relación a su mecanismo de acción. Las bacterias fermentan la fibra produciendo ácidos grasos de cadena corta, aumenta sus efectos tróficos para el epitelio colónico y aumenta la masa bacteriana en las mismas heces. Esto va a dar lugar a un aumento de la masa fecal y a la vez a una estimulación de la motilidad intestinal. Por otro lado, la fibra no fermentada atrae agua y aumenta también el volumen de las heces. Entonces, estos son todos agentes formadores de bulto, todos ellos. ¿Cuáles son los efectos adversos que van disminuyendo con el uso y con el tiempo? Distensión abdominal y flatulencia. ¿Cuáles son las contraindicaciones?
la obstrucción intestinal y un colon severamente lento. ¿Cómo se maneja la dosis? Generalmente 2 cucharadas de fibra al día, tomar con un vaso de agua o un jugo, y una buena estrategia es comenzar con una cucharada 2 veces al día y avanzar poco a poco en más de 3 semanas para prevenir la distensión repentina. ¿Qué quiere decir con esto? Se debe iniciar con cantidades bajas al inicio, 2 veces al día, y luego ir incrementando de acuerdo a la respuesta del individuo, o sea, del paciente, ¿no? Ir aumentando de a poco en algo más, como dice aquí, de 3 semanas para prevenir una distensión abdominal repentina y brusca. ¿Ya? El docusato pertenece al grupo de los laxantes ablandadores de las heces. Y tenemos el docusato cálcico y el docusato sódico. Su mecanismo de acción son tensioactivos aniónicos que disminuyen la tensión superficial de las heces, permitiendo que éstas se mezclen con sustancias acuosas y grasas que van a dar lugar al ablandamiento de las heces. A la vez pueden aumentar la secreción de líquidos y electrolitos a través de un incremento de la AMPC. Entonces, ¿cuál es el efecto del uso de estos laxantes ablandadores de las heces? Producen o dan lugar a heces más blandas en 1 a 3 días, son laxantes suaves, seguros a largo plazo y por lo tanto están dentro de los más importantes laxantes utilizados, el docusato sódico y cálcico. ¿Cuáles son las dosis? Del sódico 100 miligramos 2 veces al día y del cálcico 240 miligramos una vez al día. Bien, los laxantes osmóticos, ¿ya? Dentro de estos están los salinos y dentro de los salinos se encuentran las sales de magnesio, entre las que tenemos el sulfato de magnesio, la leche de magnesio antiguo y muy utilizado, el citrato de magnesio y el hidróxido de magnesio. ¿Ya? ¿Cómo actúan? Son iones pobremente absorbidos, producen una retención osmótica de agua en el lumen intestinal, estimulan el peristaltismo y dan lugar a la producción de mediadores inflamatorios. Los efectos adversos de estos, debido a la ingesta de magnesio, pueden dar lugar a hipermagnesemia en pacientes que tienen afectada la función renal, como en pacientes con insuficiencia renal. Pueden dar lugar a espasmos y el uso del citrato de magnesio puede dar lugar a dolor. ¿Ya? Entonces, el, de este grupo, el más antiguo, el que más se utiliza, tal vez el más conocido, es la leche de magnesio, ¿no? ¿Y por qué leche de magnesio? Porque tiene esa coloración. En su forma líquida es blanco como la leche. Bien, los laxantes osmóticos tenemos las soluciones electrolíticas. Y aquí tenemos la solución electrolítica de polietilenglicol o macrogol. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es una solución balanceada de polietilenglicol que es mal absorbida y que retiene agua por su alta naturaleza osmótica. Da lugar al pasaje de un volumen alto de líquido con electrolitos a través del tracto gastrointestinal que se absorbe muy poco y llevan a una catarsis efectiva, que es un movimiento intestinal efectivo. Generalmente estos laxantes osmóticos, como son tan eficaces y promueven un vaciamiento del intestino grueso importante, se los utiliza para promover la evacuación en la preparación para colonoscopías o procedimientos quirúrgicos y radiológicos. Se usa también en pacientes en las cuales existe impactación fecal y esto ayuda a disolver esta bola de heces que se encuentra impactada dentro del intestino. Y también se utilizan para estreñimiento crónico y severo, ¿no? Bien, dentro de los laxantes osmóticos también tenemos a los azúcares no absorbibles. Y aquí tenemos el sorbitol, la lactulosa y el manitol. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos? No se absorben, se hidrolizan para producir ácidos grasos de cadena corta que estimulan la extracción osmótica de agua
en el lumen intestinal, estimulando la motilidad y la propulsión colónica. ¿En qué se usan estos laxantes osmóticos? En pacientes que se encuentran utilizando analgésicos opioides, ¿no? Y que uno de los efectos adversos de los analgésicos opioides es justamente la constipación. Constipación del anciano, conforme va pasando el tiempo y las personas se van haciendo más viejas, tiene una tendencia a presentar constipación. Y en los casos de constipación crónica idiopática. ¿Cuál es la dosis de estos? 30 ml de una solución al 70% 2 o 3 veces al día. Y como efectos adversos, flatulencia, distensión abdominal y timpanismo. Bien, entonces, indicaciones: constipación por opioides, constipación del anciano y constipación crónica idiopática de los laxantes osmóticos correspondientes a los azúcares no absorbibles, como el sorbitol, la lactulosa y el manitol. Los laxantes lubricantes, ahí tenemos el aceite mineral, ¿no? Su mecanismo de acción: penetra y lubrica las heces y al mezclarse con las heces y al ser un aceite impide la reabsorción del agua. Algunos aceites minerales se absorben cuando se administran por vía oral y no hay absorción de ellos cuando se administran por enema. Indicaciones también en impactación fecal. Después de un infarto de miocardio para evitar el esfuerzo y el resultante estímulo vagal, en el tratamiento postquirúrgico o postparto para evitar el esfuerzo y el estrés de la herida que puede llevar a que los puntos se suelten y la herida se abra, ¿no? Entonces, muy eficaces en este caso el aceite mineral. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos del aceite mineral que impiden su uso en forma regular? Se puede producir una aspiración del aceite mineral que causa una neumonía lipoidea en pacientes debilitados. Puede dar lugar a una fuga anal con irritación, incómodo, ¿no? O sea, el ano está constantemente humedecido por este aceite, ¿no es cierto? Mala absorción de vitaminas solubles en grasa e hipomotilidad intestinal crónica. Esos son efectos adversos si es que uno los usa constantemente en forma regular. ¿Cuáles son las dosis del aceite mineral? La dosis oral es de 15 a 45 mililitros. El efecto se produce en 6 a 8 horas, ¿ya? Para la impactación, 30 ml cada hora mientras el paciente esté despierto hasta que haya filtración del recto. No administrar hasta 2 horas antes de dormir para evitar la broncoaspiración, que es otro efecto adverso importante de estos lubricantes, como el aceite mineral. Y la dosis de administración por vía rectal directa es de 60 a 150 ml de aceite mineral administrado por enema. Bien, los laxantes estimulantes. Los laxantes estimulantes, entre estos están los agentes que causan heces blandas o semilíquidas en 6 a 8 horas. ¿Ya? Agentes que causan heces blandas o semilíquidas en 6 a 8 horas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Tienen efectos directos sobre los enterocitos, sobre las neuronas entéricas y sobre el músculo liso intestinal. Dan lugar a un efecto inflamatorio que promueve la acumulación de agua, de electrolitos y estimula la motilidad intestinal. Más o menos lo que ocurre cuando una persona tiene diarrea, ¿no es cierto? ¿Ya? Diarrea de tipo bacteriano o algo, se produce una inflamación a nivel de la mucosa, ¿no? Que lleva a la acumulación de agua, de electrolitos y da lugar a esa frecuencia de evacuación de heces líquidas, ¿no? Dentro de estos tenemos a los derivados del difenilmetano, donde está el bisacodilo, y los derivados de la antraquinona, donde está la cáscara sagrada, y el sen o la sen. ¿Ya? Bien, los laxantes estimulantes o catáricos, ¿no? Los derivados del difenilmetano, donde está el bisacodilo, da lugar a efectos adversos como espasmo intestinal, porque estimulan, ¿no?, la actividad intestinal, y pueden llevar a un colon atónico. Por eso que el límite en el uso de estos laxantes estimulantes catáricos como el bisacodilo
no debe ir más allá de los 10 días en forma consecutiva. Esto siempre hay que tomar en cuenta cuando uno utiliza cierto tipo de laxantes, porque el paciente puede sufrir lo que diríamos que se acostumbra al uso de laxantes para poder realizar sus deposiciones, ¿no es cierto? Y si no está usando ellos, no puede realizar sus deposiciones. Se hace en realidad más o menos dependiente. Y esto puede llevar, en el caso del bisacodilo, a un colon atónico. ¿Cuáles son las dosis? De 10 a 30 miligramos. Las tabletas vienen de 5 miligramos. Esto va a llevar a un movimiento intestinal entre 6 a 10 horas cuando se administran por vía oral. Puede utilizarse en la forma de supositorio de 10 miligramos y va a dar lugar, fíjense, a un movimiento intestinal en un periodo que va de 15 minutos a 1 hora. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar cuál es la forma farmacéutica más eficaz cuando se habla del bisacodilo, es el supositorio de 10 miligramos que va a dar lugar entonces a un movimiento intestinal en 15 minutos a 1 hora. Bien, recomendaciones para el tratamiento de la constipación, ¿ya? El tratamiento debe ser episódico, ¿ya? Para esto se deben usar entonces laxantes de contacto o laxantes osmóticos, ¿no? Como la leche de magnesia, el citrato de magnesio, el sorbitol y la lactulosa. Esto fundamentalmente cuando la constipación es de tipo episódica. Cuando la constipación incluye una impactación fecal, se deben utilizar enemas que contengan aceite mineral, que tengan espuma de jabón, que tengan glicerina y otros lubricantes, ¿no es cierto?, para facilitar la eliminación de las heces impactadas. Y también se puede utilizar el polietilenglicol y ya hemos dicho el aceite mineral. En los casos de constipación crónica, si es leve a moderada, ya hemos dicho, se puede utilizar la fibra o se puede realizar un tratamiento de rescate con osmóticos, mejor si estos son sales, o enemas. Si la constipación crónica es grave y existe una frecuencia de movimientos intestinales de 7 días entre uno y otro, y no hay respuesta a la utilización de fibra, se debe disminuir la fibra, se debe administrar un agente osmótico diario, en los que podemos considerar a la leche de magnesio, al citrato de magnesio, al fosfato de sodio y agentes del tipo polietilenglicol. ¿Qué ocurre cuando hay una constipación inducida por opioides? Y aquí es importante hacer una nota en el sentido de que dentro de los efectos adversos, ya habíamos dicho hace un rato, de los opioides, está la constipación. Sin embargo, este efecto que es adverso, ¿no es cierto?, se lo puede utilizar terapéuticamente en antidiarreicos de tipo opioide, ¿ya?, donde está la loperamida y el difenoxilato, ¿no es cierto? Entonces, generalmente esta constipación inducida por opioides ocurre cuando existen pacientes con neoplasias, o sea, con cáncer, y que utilizan analgésicos opioides para tratar el dolor. Entonces, una consecuencia del uso de analgésicos opioides en estos pacientes es la constipación, que puede ser severa. Los laxantes y las estrategias dietéticas con frecuencia son inefectivos en el tratamiento de la constipación inducida por opioides. ¿Ya? El uso de antagonistas, ¿no es cierto?, del tipo MOR, de acción y restricción periférica, ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la constipación inducida por opioides. Bien. Agentes procinéticos y secretores para la constipación tenemos también a la lubiprostona. Es un activador prostanoide de los canales de cloro. Activa la adenilciclasa, conduciendo a una mejor conductancia del cloro en los canales de cloro. Promueve la secreción de un líquido rico en cloruro, mejorando la consistencia de las heces y promoviendo la motilidad intestinal en forma refleja. El uso de la lubiprostona está indicado en el tratamiento de la constipación crónica de tipo idiopático, o sea, aquella constipación que no se sabe la causa.
Su dosis se utiliza 24 microgramos 2 veces al día, o sea, cada 12 horas, en la población adulta y puede ser utilizada la lubiprostona en pacientes mayores a los 65 años. También se utiliza en el tratamiento del síndrome del intestino irritable de tipo constipante con la administración de 8 microgramos cada 12 horas en mujeres mayores a los 18 años. Bien, entonces, lubiprostona, tratamiento de la constipación crónica idiopática, puede ser utilizado en pacientes mayores de 65 años, en el tratamiento del síndrome del intestino irritable, ¿no es cierto? En mujeres del síndrome del intestino irritable con constipación, o sea, constipante, en mujeres mayores de 18 años. La linaclotida. Estos son entonces agentes procinéticos y secretores para la constipación. Es un activador prostanoide de la GCC que estimula la síntesis del GMP cíclico. Esto da lugar a un incremento en la secreción de cloruro y de bicarbonato en el lumen intestinal en los canales de cloro. Conduce entonces al incremento en la secreción de agua y también induce o mejora la motilidad intestinal. ¿Para qué se utiliza la linaclotida? Para el tratamiento de la constipación crónica idiopática en adultos, administrando 145 microgramos 2 veces al día, incluyendo a gente mayores de 65 años. También en el tratamiento del síndrome del intestino irritable de tipo constipante, administrando una dosis más alta, ¿no? Prácticamente el doble, 290 microgramos cada 12 horas, también en mujeres mayores a 18 años. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de la linaclotida? Puede haber diarrea grave, flatulencia, dolor abdominal y cefalea. Y la linaclotida está contraindicada en niños. La prucaloprida también es un agonista selectivo del receptor 5-HT4 de la serotonina. No interacciona con los receptores 5-HT3 o 5-HT1B. Incrementa la motilidad y el tránsito colónico, ¿ya? Entonces, la prucaloprida es un agonista selectivo del receptor 5-HT4 de la serotonina. Está indicado en el tratamiento de la constipación crónica en pacientes adultos y ancianos, ¿no? La dosis de 1 a 4 miligramos de prucaloprida en pacientes con constipación crónica severa y los efectos adversos que van perdiéndose con el uso, con el tiempo, cefalea, dolor abdominal, náuseas y diarrea, ¿ya? Entonces, aquí concluiríamos en lo que se refiere a la constipación. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bien. Entonces, tomen en cuenta lo que hemos dicho al principio. La frecuencia de defecación es propia de cada individuo. Lo que es normal para uno no es normal para el otro. Cuando existen o se presentan alteraciones en la frecuencia de defecación, produce ansiedad en la persona. La persona se pregunta qué ha pasado y busca alguna solución, ¿no?, a este problema de constipación, utilizando distintos medios y distintos fármacos para tratar su constipación. Ahora vamos a hablar de lo contrario, los antidiarreicos. Bien, ¿cómo se define a la diarrea? Es la expulsión de heces no formadas, o sea, heces líquidas, con aumento en la frecuencia de defecación más de 200 gramos por día, o 3 o más deposiciones líquidas por 3 o más días consecutivos. Esa es la definición de diarrea, ¿ya? Y esto quiero que tomen en cuenta, esto de aquí abajo, ¿ya? 3 o más deposiciones líquidas por 3 o más días consecutivos. Eso es diarrea, ¿ya? El tener un episodio de heces líquidas no es diarrea. A eso lo vamos a denominar deposición líquida. Diferenciarla a la verdadera diarrea de las pseudodiarreas y de la incontinencia fecal. ¿Cómo se dividen según la duración en la que se presentan? Aguda es aquella que dura menos o tiene menos de 2 semanas en su evolución. La diarrea persistente es la que dura de 2 a 4 semanas, es decir, que no pasa persistente. Y por último tenemos la diarrea crónica, es aquella
que va más allá de las 4 semanas. Entonces, generalmente las diarreas agudas, generalmente o muchas veces diarreas agudas son bacterianas, ya son producidas por bacterias. Bien, los mecanismos fisiopatológicos en relación a la diarrea puede haber un aumento de la motilidad intestinal, puede haber un aumento de la secreción intestinal de agua, de líquidos, ¿no? Puede haber alteraciones en la absorción y pueden haber procesos inflamatorios de la mucosa gastrointestinal que promueven la salida de agua, ¿no? Por un proceso inflamatorio que lleva también a un aumento de la motilidad intestinal y por lo tanto a la evacuación de heces líquidas. Antidiarreicos, entonces, como su nombre indica, se usan para prevenir posibles complicaciones derivadas de los estados diarreicos como deshidratación y pérdida de electrolitos. Eso es lo que más cuidado uno debe tener en los cuadros diarreicos, es decir, la deshidratación y la pérdida de electrolitos. En niños pequeños, la deshidratación y pérdida de electrolitos por los cuadros diarreicos es una causa muy frecuente de muerte en países en vías de desarrollo. ¿Cómo clasificamos a los antidiarreicos? Aquellos que tienen acción intraluminal, o sea, de acción intraluminal, los inhibidores de la motilidad gastrointestinal, los absorbentes intestinales y los inhibidores de la hipersecreción intestinal. Esos son los antidiarreicos. ¿Ya? Bien, cuando tenemos entonces un cuadro diarreico, que hemos dicho la 3 o más deposiciones líquidas por 3 o más días consecutivos, ¿no? Objetivo terapéutico, en primer lugar, prevenir la deshidratación. Esto implica, obviamente, la utilización o la administración de líquidos, aunque sea sorbo por sorbo durante todo el día, para prevenir la deshidratación. Prevenir las alteraciones electrolíticas y básicas, aliviar la sintomatología del paciente y, si es posible, tratar la causa. ¿A qué nos referimos? Si la diarrea tiene origen bacteriano, entonces promover la eliminación de la bacteria a través del uso de los antibióticos utilizados para estos casos. Y esto es un mensaje extremadamente importante para todos ustedes, no necesariamente detener la diarrea a toda costa. ¿Ya? Cuando la causa de la diarrea es una intoxicación alimentaria o está producida por toxinas bacterianas como por ejemplo la Escherichia coli, es mejor que el intestino se limpie, ¿no es cierto? Se limpie, entre comillas, ya que la mayor parte de las diarreas bacterianas se resuelven espontáneamente en un periodo de 3 a 5 días. Entonces, no es colocarle un tapón al paciente, ¿no es cierto? Así que no tenga diarrea, ¿ya? Sino ver la causa, mantener al paciente hidratado, aliviar los síntomas que pueden haber y esperar, dependiendo obviamente de la causa de la diarrea, esperar a que ésta se vaya resolviendo, ¿no? Sin embargo, a veces hay causas bien claras, como hemos mencionado, diarreas de tipo bacteriano, diarreas de tipo viral, ¿no es cierto? Diarreas decurrentes del uso de ciertos fármacos, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo clasificamos a los antidiarreicos? Entonces, tenemos entre estos los modificadores del transporte de electrolitos. Y en estos vamos a tener los antidiarreicos de origen opioide, donde están el difenoxilato, la loperamida, con un producto comercialmente conocido a nivel mundial que es el Imodium. ¿Ya? Luego los inhibidores de la motilidad, donde están fundamentalmente los anticolinérgicos, como el butilbromuro de escopolamina, y opioides, como yo les decía, la loperamida y el difenoxilato. Los agentes absorbentes, o sea, formadores de bulto, el carbón activado. Hay un producto antiguo que todavía se sigue comercializando en nuestro medio, que se conoce con el nombre de streptocarbocaftiazol. Ya son unas tabletas grandes, ásperas, de color plomo oscuro, que contienen en su composición carbón activado. La administración de un tipo de yeso, de pectina, de caolín y también resinas de intercambio iónico.
Y obviamente en este grupo de antidiarreicos tenemos que considerar los antibióticos, es decir, los agentes antiinfecciosos. Bien, importantísimo en cualquier cuadro diarreico realizar la reposición de líquidos y electrolitos. Y en este caso es importante diferenciar si la deshidratación es leve o si esta es intensa. ¿Ya? Un segundito, por favor, me están llamando al hospital, voy a parar un ratito, un segundito.
van a disculpar que tenía... vamos a continuar con nuestra presentación, chicos. ¿Me están escuchando, no? Sí, Sí, doctor. doctor. Bien, Sí, doctor. entonces hemos dicho que fundamentalmente dentro de la reposición de líquidos y electrolitos es extremadamente importante, ya sea la diarrea leve o intensa. Siempre se debe reponer los líquidos que se están perdiendo con la diarrea, o sea, con las heces líquidas. Y como les he dicho, es suficiente la administración de líquidos y si tienen sales eh, eh, incluida en su formulación, es suficiente el ir tomando estos líquidos sorbo por sorbo, tanto en niños como en adultos. ¿Ya? Eh, Sin embargo, si no se consigue resolver la deshidratación, ya sea en personas mayores o en niños, se puede hacer una reposición por vía parenteral. El uso de antiespasmódicos están contraindicadas en las diarreas bacterianas. ¿Ya? Como yo les decía, no es cuestión de colocar un corcho o un tapón, ¿no es cierto? Cuando estas disenterías son debidas a, a toxicidad por bacterias, entonces es mejor que se limpie el cuerpo y el intestino y por lo tanto no está indicado el cortarlas y el uso de antiespasmódicos estarían contraindicados en este tipo de diarreas. Tampoco utilizar antidiarreicos en personas inmunodeprimidas porque puede dar lugar a encefalopatías. Y habíamos mencionado el uso de agentes antiinfecciosos en pacientes cuya causa de la diarrea es bacteriana. ¿Ya? Y generalmente la antibiótico terapia en estos casos es empírica. ¿Cuándo se debe utilizar antibióticos? Cuando hay heces líquidas, ¿ya? Cuando hay heces líquidas y el paciente además tiene fiebre o malestar general y en las heces se puede encontrar moco y o sangre. Eso ya quiere decir que la bacteria ha invadido la mucosa intestinal. Entonces, en estos pacientes sí se debe utilizar antibióticos, ¿no? Porque hemos dicho que la mayor parte de las diarreas bacterianas son autolimitadas a un periodo de 3 a 5 días, ¿ya? Pero esta antibiótico terapia es obligada en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con válvulas cardíacas, mecánicas, en ancianos y como profilaxis en viajeros, ¿ya? Eh, Especialmente en personas que tienen alteraciones en relación a la competencia del sistema inmunológico o en la enfermedad intestinal inflamatoria o en pacientes que cursan con acloridria. Bien, ¿cuáles son los antibióticos que más comúnmente se utilizan? Dentro de las quinolonas, la que más frecuentemente se utiliza es la ciprofloxacina. La dosis es 500 miligramos de ciprofloxacina por vía oral cada 12 horas durante 3 días. Eso es suficiente para tratar el cuadro de disentería bacteriana. O podemos utilizar metronidazol a una dosis de 250 miligramos cada 6 horas, pero el tratamiento se extiende por 7 días. Y el otro que es muy eficaz es el cotrimoxazol, ¿no? Trimethoprim, en una dosis de 800 miligramos de sulfametoxazol por 160 miligramos de trimethoprim por vía oral cada 12 horas también por 3 días. Entonces los más comúnmente utilizados sí van a ser la cipro y el cotrimoxazol, pero también se puede utilizar el metronidazol. Bien, el tratamiento antibiótico. Si el agente patógeno, aquí vemos en esta columna los agentes patógenos, está la salmonella, la shigella, Clostridium jejuni, la yersinia, el Vibrio cholerae, Clostridium difficile, la Escherichia coli y la Giardia lamblia. ¿Ya? Si la causa es salmonella, ¿ya? SP, se va a utilizar ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas durante 5 días, o se puede utilizar otra quinolona que es la norfloxacina, a una dosis de 400 miligramos cada 12 horas también por 5 días, o la amoxicilina con ácido clavulánico, 500 miligramos cada 8 horas durante 5 días, o el cotrimoxazol, les he dicho 800 de sulfametoxazol y 160 de trimethoprim cada 12 horas durante 5 días. Si el agente patógeno es la shigella, se utiliza el mismo tratamiento. ¿Ya?
Ahora, si la causa de la diarrea, y ustedes dirán, ¿de cómo vamos a saber cuál es el agente patógeno? Se hace un coproparasitológico seriado y un cultivo, ¿no? Un coprocultivo. Entonces, si es el Clostridium jejuni, se utiliza la eritromicina, 250 miligramos a 500 miligramos cada 6 horas durante 5 días. Si es Yersinia, se utiliza el mismo tratamiento que se ha utilizado para Salmonella y Shigella, es decir, cipro, norfloxacina, cotrimoxazol o amoxicilina, ¿no? Aquí también podemos incluir a la tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas, también por 5 días. Si la causa es el Vibrio cholerae, el tratamiento de elección puede ser la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días, o la tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días. En este caso, fíjense ustedes que el tratamiento para el cólera es más la doxiciclina, ¿no? A una dosis de 100 miligramos cada 12 horas solamente por 3 días, versus la tetraciclina, 500 cada 6 por 10 días. Sin embargo, la doxiciclina tiene muchos efectos adversos, más que todo de tipo intestinal, que a veces impiden un uso adecuado. Para el Clostridium difficile es la vancomicina, ¿ya? Se administra una dosis de 250 a 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días. Si es Escherichia coli, que es una de las causas más frecuentes, Salmonella, Shigella y Escherichia coli son las causas más frecuentes de disentería, entonces el tratamiento es lo mismo que para la Salmonella y la Shigella. Y si la causa es la Giardia lamblia, se utiliza el metronidazol, 250 miligramos cada 8 horas durante 5 días, o directamente el tinidazol, más que todo es 2 gramos en una dosis única para el tratamiento de la giardiasis. Agentes absorbentes que son formadores de bulto, entre estos los tradicionales, los antiguos, están el caolín y la pectina. El caolín es el aluminio hidratado o también conocido como arcilla de silicato. Y la pectina es un gel de carbohidratos de frutas, ¿ya? ¿Cómo actúan estos? Son absorbentes, no específicos, no tienen un efecto sobre la pérdida neta de agua o de cloruro de sodio, simplemente se unen y aumentan la viscosidad de las heces, es decir, forman como un conglomerado, como un gel, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sin embargo, el caolín y la pectina está en muchos tratamientos, más que todo antiguos, porque también tienen la capacidad de unirse a las toxinas bacterianas, que son las que están dando lugar al cuadro clínico sintomático. Efectos adversos pueden unirse a otros medicamentos y pueden aumentar las pérdidas de potasio, ¿ya? Generalmente se administran de 1 a 2 dosis después de cada deposición hasta un máximo de 12 dosis al día, ¿ya? Por cada deposición líquida, entonces una dosis, ¿ya? Bien, la butiliosina, que es la escopolamina, ¿no es cierto? Es un anticolinérico, ¿no? Pertenece al grupo de los fármacos donde está la atropina, ¿no? Entonces tiene actividad antimuscarínica sobre los receptores colinérgicos viscerales, produce una potente relajación del músculo liso intestinal, con un efecto inhibidor bien definido sobre el tono y el peristaltismo intestinal, y también inhibe la secreción salival y bronquial. No se olviden que el efecto de los anticolinérgicos, o sea, de los antimuscarínicos, ¿no es cierto?, es que disminuyen todas las secreciones, ¿ya? Pero además tiene un potente efecto relajante el músculo liso sobre el tono y el peristaltismo intestinal, o sea, básicamente disminuye la actividad intestinal. Entonces, la butiliosina o escopolamina está indicada en los cólicos abdominales que cursen ya sea con constipación o diarrea, en el colon irritable y en el exceso de aire, es decir, la flatulencia o meteorismo. Otro uso es la dismenorrea, pero eso ya perdió vigencia porque en la dismenorrea sabemos que la causa son las prostaglandinas y se usan hoy en día cualquier AINE, ¿no es cierto? Y también pacientes que sufren de enuresis, es decir, cuando se miccionan cuando están dormidos o en la cama.
Se puede utilizar como un espasmolítico en vías biliares a dosis elevadas y también en el mareo de traslación o la cinetosis, es decir, el mareo por movimiento, ¿ya? Los agentes opioides inhiben las terminales nerviosas colinérgicas presinápticas en los plexos submucoso y mientérico de Meissner y Auerbach. Aumentan el tiempo de tránsito en el colon con mayor absorción de agua de las heces, ¿ya? Y dentro de estos, ya los habíamos mencionado, tradicionalmente la loperamida y el difenoxilato, ¿ya? La característica de la loperamida que a pesar de ser opioide no causa adicción y no cruza la barrera hematoencefálica, ¿ya? No es analgésico y no genera tolerancia, ¿ya? La dosis es de 2 miligramos de 1 a 4 veces por día. Y el difenoxilato, que también es un agonista opioide, a dosis elevadas tiene el efecto sobre el sistema nervioso central y el uso prolongado del mismo puede originar dependencia. Y además existen preparaciones de difenoxilato con atropina, ¿ya? Entonces, de estos, tal vez el más seguro para utilizarlo como antidiarreico, ya insisto y vuelvo a repetir, en las diarreas no infecciosas es la loperamida. Bien, el difenoxilato, entonces, mezclado con atropina, se conoce comercialmente en Estados Unidos con el nombre de Lomotil, ¿ya? Que contiene 2,5 miligramos de difenoxilato y 0,025 miligramos de atropina, ¿no? El difenoxilato hemos dicho que es un opioide y la atropina obviamente es un anticolinérgico, ¿ya? Dentro de sus características farmacológicas es rápidamente metabolizado a ácido difenoxílico, tiene un pico máximo en 2 horas, una vida media de 12 a 14 horas, bastante prolongada, y su excreción es por vía fecal, ¿ya? Entonces, esta mezcla contiene lo que habíamos dicho, un agonista opioide y un anticolinérgico. Para el uso de la mezcla de atropina, que no solamente produce una disminución de la actividad intestinal y de la motilidad intestinal, ¿no es cierto?, también busca desalentar el abuso del agonista opioide. Efectos adversos similares a los de la loperamida pueden dar lugar a un megacolon tóxico. Los pacientes pediátricos pueden ponerse tóxicos con la atropina, por lo tanto, ya no sé, eso ya se debe haber dicho en las clases prácticas y teóricas. Fundamentalmente la atropina está contraindicada en los niños porque su efecto anticolinérgico produce una alteración en la pérdida de calor y puede dar lugar a la fiebre atropínica que en niños pequeños puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, los pacientes pediátricos no solamente pueden desarrollar una fiebre atropínica, sino que también presentan una depresión respiratoria con el difenoxilato, que es parte de esta mezcla. Dosis máxima de 2 tabletas 4 veces al día, lo que equivale a 20 miligramos, y también puede tomarse a demanda o en horario, ¿no? Es decir, a demanda quiere decir cuando hay el problema. El subsalicilato de bismuto, que ya lo habíamos visto como parte de los esquemas terapéuticos de erradicación del Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Y ahí tenemos al peptobismol, ¿ya? Y el kaopectate, ¿no es cierto?, que es mezclado. ¿Cómo actúan estos? Se unen a las toxinas bacterianas, es un antisecretor si es que hay infección, y además hemos dicho de que produce una capa, ¿no es cierto?, a nivel de la mucosa, y esto interfiere también con la acción de las sustancias irritantes sobre esta mucosa. Dosis, 2 cucharadas cada 4 horas, perdón, cada hora hasta 4 dosis máximo. Ha sido demostrado que es eficaz en el tratamiento de la diarrea del viajero. Y habíamos mencionado ayer los efectos adversos, heces negras, lengua y mucosa de la boca-lengua, ¿no es cierto? Y las dosis altas en caso de enteritis pueden provocar toxicidad del sistema nervioso central por bismuto, que puede dar lugar ya a manifestaciones tóxicas de convulsiones y encefalopatía. Y no debe ser utilizado de manera crónica en pacientes que tienen insuficiencia renal. Otros fármacos son la colestiramina y el colestipol, que son aglutinantes de los ácidos biliares, ¿ya?
Fisiológicamente los ácidos biliares en el colon inducen diarrea secretoria a través del AMP cíclico, ¿ya? Generalmente esto ocurre en pacientes que han sido colecistectomizados, que va a dar lugar a una diarrea temprana o matutina en la mañana o diarrea postprandial, ¿ya? O también en los casos en los cuales se ha realizado una resección o una enfermedad en el hilo terminal que lleva a una deficiente absorción de la bilis. Entonces, estos se utilizan no solamente en esto, sino que también en el eh, tratamiento de las hipercolesterolemias y las hipergliceridemias, ¿no es cierto? Entonces, estas son resinas de intercambio iónico y se unen a los ácidos biliares. Efectos adversos: distensión, estreñimiento, textura arenosa de las heces, y se une a otros fármacos. Deben ser administrados entre otros fármacos y con supervisión médica, ¿ya? La dosis, 4 gramos 3 veces al día, se puede ir aumentando a medida que sea necesario hasta llegar a un máximo de 8 gramos 3 veces al día. Es la dosis máxima. Los agentes antisecretores, tenemos el ocreótido, ¿ya? Que es un octapéptido análogo de la somatostatina. Tiene una vida media de 90 minutos, es más potente que la somatostatina y como mecanismo de acción hiperpolariza las neuronas intestinales, disminuye la liberación de acetilcolina, que sabemos que la acetilcolina a nivel intestinal es un estimulante, por lo tanto disminuye el peristaltismo e impide la liberación de la secreción de neurotransmisores como de la inducción del péptido intestinal vasoactivo y de la serotonina. Indicaciones del ocreótido, ¿no? Diarreas secretoras severas y refractarias. Por ejemplo, diarrea de los pacientes con SIDA, causados por el Cryptosporidium. O inhibe las diarreas por vagotomía, o las diarreas por síndrome de vaciamiento rápido, o por síndrome de intestino corto, y también ya hemos dicho en el SIDA. Diarreas donde hay la presencia de un tumor endocrino relacionado con la diarrea, por ejemplo, tumor en el síndrome carcinoide, ¿no? Inhibe los efectos de tumores endocrinos, ya hemos dicho, en etapas avanzadas, y otros usos: fístula pancreática, tumores hipofisiarios y sangrado intestinal. Las dosis de 50 a 500 microgramos cada 8 horas por inyección subcutánea. Entonces, esto no es muy utilizado, tiene indicaciones precisas en caso de diarreas severas y refractarias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los efectos adversos del ocreótido? Éstasis en la vesícula biliar, inhibición de la secreción pancreática, por ejemplo, de insulina y glucagón, irritación en el lugar de la inyección, y entre otros puede haber esteatorrea, déficit de vitaminas A, D y K, náuseas, dolor abdominal, flatulencias, colecistitis, hiperglicemia, hipotiroidismo y bradicardia. Hemos dicho que esto tiene indicaciones precisas, ¿no es cierto? No se utiliza habitualmente en los cuadros comunes de diarrea, ¿no? Entonces aquí estamos en este cuadro nuevamente, ¿ya? El ocreótido, ¿no? que es un agonista somatostatinérgico, ¿ya? Y ya hemos visto las indicaciones. Nuevos agentes. Estas son consideradas ya como terapias emergentes. Están los bloqueadores de los canales de cloro, conocidos como CFTR. Y dentro de estos está el crofelemer. El crofelemer es una proantocianidina oligomérica que tiene un nuevo mecanismo de acción antisecretorio bien documentado, que bloquea la secreción de iones de cloruro a través del canal, es CFTR, o sea, el regulador cístico fibrótico transmembrana de conductancia, ¿ya? Normaliza el flujo de agua en el intestino, se lo usa para el tratamiento de la diarrea y para evitar así que se produzca deshidratación, que este es un efecto muy importante porque normaliza el flujo de agua, por lo tanto proporciona importante alivio para varias indicaciones gastrointestinales. Y el mecanismo de acción, ¿no? Proporciona un nuevo enfoque para manejar la diarrea sin preocuparse con el riesgo de resistencia a los antibióticos, ¿ya?
Bien, entonces bloquea la secreción de iones de cloruro a través del canal CFTR, es un antisecretorio. Y importante que normaliza el flujo de agua en el intestino, ¿no? Y entonces fíjense, aquí están los lugares de acción del linaclotida, ya que actúa aquí, ¿no es cierto? Que puede estar relacionado también con la presencia de bacterias como Escherichia coli, Yersinia, que dan lugar a enterotoxinas, ¿no es cierto? Y el crofelemer, ¿no? Que hemos visto que es el nuevo, que actúa a este nivel. Y la lubiprostona, que la hemos visto que actúa a este nivel. ¿Ya? Entonces, esos son los ejemplos. Bien, para concluir nuestra clase, vamos a ver el síndrome de intestino irritable. Y esta foto no la he querido cambiar, ¿no? Porque realmente representa lo que es el intestino irritable. Es un volcán en erupción, ¿no? Con la salida de abundante cantidad de lava. Por eso que he utilizado esta foto para identificar el síndrome de intestino irritable. Bien, entonces el síndrome de intestino irritable está relacionado con episodios recurrentes de disconfort abdominal, que cursan generalmente con dolor intestinal, meteorismo, distensión abdominal, dolor de tipo cólico y diarrea o constipación. ¿Ya? Hay algunas formas de intestino irritable que son más de tipo constipante, otros que son más de tipo diarreico, y hay los mixtos que cursan con ciclos de diarrea y ciclos de constipación. ¿Ya? Entonces, es un trastorno digestivo caracterizado por alteración del hábito intestinal y dolor abdominal en ausencia, y aquí está resaltado, de anormalidades digestivas estructurales. Puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o principios de la vida adulta. Y es mucho más común en mujeres jóvenes que en hombres. ¿Ya? Hace que la vida de estas mujeres jóvenes que tienen este síndrome de intestino irritable sea una desgracia, porque como hemos visto, cursan con episodios recurrentes de disconfort abdominal, dolor, meteorismo, distensión abdominal, cólicos y diarrea y o constipación, más común en mujeres que en hombres. Clínica, entonces afecta a personas menores de 45 años. El dolor abdominal es de tipo episódico, de tipo cólico, y a veces puede referirse como una molestia constante a nivel abdominal. Aumenta con el estrés, aumenta con ciertas comidas, como depende eso de la persona. Puede ser la leche, el chocolate, la cafeína, las grasas, los picantes. Eh, Puede estar relacionada con el ciclo menstrual, o sea, se manifiesta más clínicamente durante la menstruación y también durante el periodo premenstrual, donde disminuye la defecación y la eliminación de gases. Se localiza generalmente en el hipogastrio en 25% de los casos y en el lado derecho en el 20%, el lado izquierdo 20% y en el epigastrio solamente el 10%. La mayor parte de las manifestaciones abdominales de dolor y de distensión están a nivel del hipogastrio. Entonces el patrón más frecuente es constipación, alternando con diarrea, y generalmente se acompaña de tenesmo, que es esa sensación dolorosa de contracción intestinal, ¿no? Otros síntomas son distensión abdominal, náuseas en algunos pacientes, vómitos, pirosis, ansiedad y depresión. Y esto es muy importante, ¿eh? Convierte a la mujer joven en una persona ansiosa y que puede llevarle inclusive a periodos de depresión. Entonces, vamos a dividirlo al síndrome de intestino irritable en 4 tipos. ¿Ya? El tipo donde hay predominio de la constipación, el tipo donde hay predominio de la diarrea, por eso es que viene con, con estas siglas, ¿no? Síndrome de intestino irritable C, quiere decir constipante, con constipación. Síndrome de intestino irritable con D, quiere decir que es predominantemente diarreico. Hay el mixto, que es el síndrome de intestino irritable M, que es el mixto. Y por último, el cuarto tipo es el síndrome de intestino irritable que cursa con dolor, que es el U. ¿Ya? Entonces, son los 4 tipos de síndrome de acuerdo a la sintomatología del paciente.
Puede ser una enfermedad crónica, pero a menudo los síntomas mejoran con el tratamiento. ¿A qué puede llevar esto? A deshidratación, desnutrición y depresión, que es muy difícil convivir con este cuadro. Entonces, fíjense que aquí en este esquema se ve que hay una sobreposición, ¿no?, en desórdenes comunes, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquellos, ¿no? Fíjense, constipación crónica, ¿no? Dispepsia, enfermedad por reflujo gastroesofágico y síndrome de intestino irritable. Fíjense que están entrelazados aquí, ¿no es cierto? Y alrededor de estos vemos, ¿no?, constipación, en la constipación crónica, dolor abdominal en el síndrome de intestino irritable, regurgitación en la enfermedad por reflujo gastroesofágico y pirosis, malestar, eructos y flatulencia. A esto se denomina dispepsia. Entonces, fíjense que hay sobreposición de estos desórdenes digestivos comunes: la dispepsia, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la constipación crónica y el síndrome de intestino irritable. Y ahí están los síntomas, ¿no es cierto?, que se encuentran rodeando a estos 4 desórdenes. Bien, manejo no farmacológico, una dieta libre de irritantes, puede ser una dieta con alto contenido de fibra, evitar refrescos gaseosos, café, té, alcohol y cigarros, evitar cualquier alimento que genere gases, evitar lácteos y derivados. Entonces, esto es un manejo de una dieta que va a impedir de que el intestino irritable se manifieste sintomáticamente. Bien, entonces esto está en inglés, ¿no? Pero dice eh, el enfoque periférico para el manejo del síndrome del intestino irritable. Ya hemos visto las formas de intestino irritable: aquel que es constipante, diarreico, de distensión abdominal y de dolor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de primera línea, tratamiento para la constipación: aumento de la fibra a 20 gramos. Se puede utilizar laxantes de los que hemos visto, ¿no es cierto? Se pueden utilizar ablandadores de las heces como el Dokusato, ¿no es cierto? Si el intestino cursa con diarrea, se puede utilizar un antidiarreico como la loperamida o el difenoxilato, ¿ya? Si es que hay distensión abdominal y exceso de gases o flatulencia, se debe realizar fundamentalmente el tratamiento de la constipación. Para el tratamiento del dolor, también tratamiento de la constipación o, si fuese el caso, la diarrea, y se puede utilizar en este caso antiespasmódicos de acuerdo a necesidad, ¿no?, que también puede ser ¿no es cierto?, la loperamida, antiespasmódico, o la metoclopramida, ¿no es cierto? De segunda línea, para la constipación, el bisacodilo, el tegacerot y la lubiprostol. Si es que es paciente con diarrea, entonces de segunda línea el alocetrón, la colestiramina y la clonidina, ¿ya? Y para el tratamiento de los gases y la distensión abdominal, el uso de probióticos hoy en día está muy difundido. He interrogado el uso de antibióticos, ¿no? Y por último, el de segunda línea para el tratamiento del dolor, utilizar antidepresivos. Fíjense, interrogados los ansiolíticos, interrogada la duloxetina, que es un antidepresivo, y interrogada la clonidina. Nuevos fármacos, unos que están en estudio, como el ATI 7505, la linaclotide, que ya lo hemos visto, y algunos agonistas de los nuevos de los receptores 5-HT4. ¿Ya? Un antagonista del CDF para el caos en la diarrea en los pacientes que tienen fundamentalmente diarrea, y interrogado el uso de codeína junto con el albimopán. Bien, entonces aquí tenemos el síndrome de intestino irritable constipante. Tratamiento, hemos visto aquí que están los laxantes, ¿no? Psyllium, salvado de trigo, polietilenglicol, el uso de antibióticos si fuese el caso, y el uso de lo que habíamos mencionado de probióticos, ¿no? El Psyllium en este caso es moderadamente eficaz. Si se añade al Psyllium el policarbofil de calcio, mejora su efecto. El salvado de trigo o maíz
no es más eficaz que un placebo para el alivio de los síntomas globales del síntoma del intestino irritable y no está recomendado para su uso rutinario. El uso del polietilenglicol mejora la frecuencia, pero no afecta o no disminuye el dolor abdominal, ¿no? Y no existen publicaciones de estudios controlados y aleatorios que demuestren que el polietilenglicol es mejor que el placebo. El uso de antibióticos no absorbibles a corto plazo es más eficaz que el placebo en la mejora global del síndrome de intestino irritable y la distensión, pero no hay datos que apoyen la seguridad y efectividad a largo plazo del uso de antibióticos. Y por último, los probióticos, ¿no? En estudios en organismos únicos, los lactobacilos no parecen ser eficaces para pacientes con síndrome de intestino irritable. Las bifidobacterias y algunas combinaciones de probióticos demuestran cierta eficacia. Pero están de moda los probióticos, depende de la respuesta de cada persona que cursa con un síndrome de intestino irritable de tipo constipante. Bien, tratamiento, entonces, continuando con el tratamiento del síndrome de intestino irritable constipante, ¿no? Podemos utilizar antiespasmódicos como los derivados de la atropina, la ioxina, el simetropium, pinaverium y el aceite de menta. Ciertos antiespasmódicos pueden proveer un alivio a corto plazo del dolor o malestar abdominal, pero no hay una evidencia así clara de eficacia a largo plazo y tampoco de la evidencia sobre la seguridad y tolerancia, que es muy limitada. Pero se puede utilizar. Si hay dolor, un antiespasmódico, está bien, no hay problema. La lubiprostona, ¿no? 8 miligramos 2 veces al día, es más efectiva que un placebo en aliviar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable, especialmente en mujeres con síndrome de intestino irritable de tipo constipante, la lubiprostona. Y el uso de antidepresivos tricíclicos o inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina son más eficaces que un placebo para aliviar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable, y también desde el punto de vista ya del enfoque psicológico, ¿no es cierto?, parecen reducir el dolor abdominal. Hay datos limitados sobre su seguridad, pero los antidepresivos tricíclicos pueden empeorar la constipación, ¿cierto? La psicoterapia, la terapia cognitiva, la psicoterapia dinámica, la hipnoterapia, ¿no?, son más efectivas que la atención habitual para aliviar síntomas globales del síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, es importante la psicoterapia, porque hemos dicho que son generalmente mujeres jóvenes, menores de 45 años, que pueden llegar a cuadros depresivos importantes por este cuadro. El tratamiento del síndrome de intestino irritable con predominancia de diarrea, entonces se debe aumentar la fibra, se puede utilizar antiespasmódicos, o sea, anticolinérgicos como la diclomina, en dosis de 10 a 20 miligramos 4 veces al día, mejor antes de las comidas y a la hora de acostarse, ¿ya? La iosiamina, 1 a 4 veces, la iosiamina es derivado del, ¿no es cierto?, es un atropínico anticolinérgico, 1 a 4 veces al día, igual que el anterior. Hay forma sublingual de efecto inmediato y hay una forma de liberación controlada. Entonces, esto es básicamente la atropina, ¿no? El mecanismo de acción es un anticolinérgico muscarínico, por lo tanto actúa sobre los receptores M1 y M3, produce una relajación del músculo liso y una disminución de la amplitud y frecuencia del peristaltismo. Efectos adversos pueden llevar a constipación y, como cualquier efecto anticolinérgico, sequedad de la boca por la disminución de las secreciones glandulares en general, pueden llevar a parálisis de acomodación y visión borrosa o diplopía, pueden dar lugar a retención urinaria y pueden tener efectos sedantes, ¿no es cierto? Otro enfoque terapéutico es la combinación de antiespasmódicos y sedantes, por ejemplo, la belladona, que es la atropina, que es un anticolinérgico, y el fenobarbital, ¿ya?, o el clidinium y el clordiazepóxido, ¿no?, que
son ansiolíticos, o la atropina y el butabarbital, ¿no? Estos son sedantes. En qué casos están indicados? Cuando hay un fracaso con el tratamiento con fibra y antiespasmódicos, o son pacientes con alto nivel de ansiedad, o pacientes que tienen síntomas graves, es decir, eh, cuadro diarreico continuo, distensión abdominal, meteorismo, flatulencia, ¿no? Ahí se puede utilizar estos. Mecanismo de acción: producen relajación de la musculatura lisa del intestino y producen una relajación de los pacientes. Los efectos adversos: cualquier efecto adverso similar al de los antiespasmódicos, depresión adicional del sistema nervioso central y dependencia, que es rara, porque estos son atropínicos, ¿no es cierto? Es decir, son anticolinérgicos. El uso de antidiarreicos como la loperamida, que lo hemos visto, ¿no? Que se utiliza en los pacientes con síndrome de intestino irritable con diarrea. Hemos visto que la loperamida es un opioide que inhibe la secreción intestinal y la peristalsis, por lo tanto retrasa el tránsito intestinal y da lugar a una absorción de líquidos y electrolitos más adecuada. Es muy utilizada la loperamida. No tiene en general efecto analgésico, tiene una mayor duración de acción que el difenoxilato, que es el otro, ¿no es cierto? Y a diferencia del difenoxilato, no tiene esa tendencia a producir abuso, ¿ya? Y no es necesario añadir un agente anticolinérgico como por ejemplo atropina, que hemos dicho que se asocia frecuentemente cuando se utiliza el difenoxilato. Por lo general, la loperamida es segura y eficaz para el tratamiento de la diarrea, pero hay necesidad de vigilancia en pacientes crónicos para evitar que desarrollen un megacolon. Los antidepresivos, ejemplos: la amitriptilina, 25 a 50 miligramos, que puede ser una vez al día o puede ser más veces. La doxepina, 30 miligramos. Otros antidepresivos de primera generación, ¿no? Y no los inhibidores de la serotonina. Indicaciones del uso de antidepresivo: fracaso de otros fármacos, temor a la adicción con otros fármacos, como por ejemplo el uso de opioides, insomnio, pacientes con múltiples quejas somáticas. Son aquellos pacientes que su estado depresivo, su estado psicológico hace que comiencen a somatizar manifestaciones físicas, ¿ya? Requerimiento de dosis múltiples de antiespasmódicos y o sedantes. El mecanismo de acción, en este caso del síndrome de intestino irritable que cursa con diarrea, de los antidepresivos es desconocido. Puede ser que pueda dar un lugar a efectos analgésicos a nivel central y puede ser que tengan cierta actividad anticolinérgica. Los efectos adversos son más de tipo anticolinérgico, ¿no es cierto? Y puede provocar letargo ocasional. Los antagonistas de los receptores tipo 3 de la serotonina, ¿no? Entre estos tenemos el alocetrón. El alocetrón fue inicialmente aprobado por la FDA el año 2000, pero por menos de un año. Luego fue retirado del mercado debido a los incidentes de colitis isquémica. Se producía isquemia del colon, ¿no? Entonces, al inicio, ¿ya? Al inicio, eh, fue aprobado por la FDA para tratar el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea en las mujeres. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloqueo de la entrada sensorial desde las células serotoninérgicas del revestimiento del intestino hacia el plexo mientérico. Reduce la sensibilidad intestinal a la distensión y aumenta la capacitancia intestinal. Pero los efectos adversos importantes eran el estreñimiento y fundamentalmente la colitis isquémica que hizo de que se retire, ¿no es cierto? Pero hay muchos fármacos en etapas similares de desarrollo, pero lo que los frena un poquito son la experiencia que se tuvo con el uso del alocetrón. Y por lo tanto se está demorando un poco en el desarrollo de estos fármacos, ¿no? Similares al alocetrón, que no tengan ese efecto adverso de la colitis isquémica.
¿ya? Otros agentes en desarrollo, entonces están el silancetron, que es similar al ocetrón, es un antagonista del receptor 5-HT3 y es útil para tratar el dolor abdominal y el malestar en pacientes con síndrome de intestino irritable. Y la rensaprida, que es un agonista completo del receptor 5-HT4 y antagonista del receptor 5-HT3 para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, pero en este caso constipante. Entonces, la rensaprida estaría indicada en el síndrome de intestino irritable de tipo constipante. Bien, también hablando nuevamente del síndrome de intestino irritable con predominio de constipación, tenemos otros fármacos que ya los hemos mencionado antes, el tegaserot, la prucaloprida, en inglés prucalopride, y los agonistas parciales de los receptores de la serotonina 5-HT4. Estos se utilizan en el síndrome de intestino irritable constipante por la estimulación de los receptores de la serotonina 5-HT4 para aumentar el vaciado gástrico y del intestino delgado y la motilidad del colon y disminuir la sensibilidad. Este fármaco fue reintroducido en julio del 2007. Su acceso es restringido para uso solamente en mujeres de 18 a 54 años con síndrome de intestino irritable constipante, ¿no? O con una respuesta insatisfactoria a otro tipo de tratamientos. La lubiprostona, ¿no? Es un activador del canal de cloruro tipo 2. Actúa sobre las células epiteliales intestinales para aumentar el líquido y promover movimientos espontáneos del intestino. Se vio de que con el uso de lubiprostona el alivio de los síntomas fue significativamente superior, ¿no?, que comparado con el placebo. Y fue aprobado por la FDA, ¿no?, para el síndrome de intestino irritable con constipación crónica a una dosis de 24 microgramos por vía oral 2 veces al día. Bien, y concluyendo este cuadrito, más o menos, ¿no?, que va a resumir lo último que compone este tema, que son las drogas con efectos antieméticos, es decir, antivómito, ¿no? Y aquí tenemos un listado en esta columna de las drogas: metoclopramida, difenhidramina, escopolamina, ondansetron, arrepitant y la domperidona. ¿Ya? Para la metoclopramida, el mecanismo de acción es un antagonista del receptor dopamínico D2. Está indicado en náuseas, vómitos y vaciamiento lento del estómago. Se acuerda que lo habíamos visto también en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La difenhidramina hemos dicho que es un bloqueante del receptor H1, es componente de los antigripales, ¿no es cierto? Indicaciones también tienen cierto efecto antiemético, entonces está indicado en náuseas y vómitos, pero generalmente relacionados con el movimiento. Por ejemplo, personas que viajan en cruceros en el mar. Y otro que es similar a la difenhidramina es también un antagonista H1, que es la clorfeniramina, también componente de los antigripales. La escopolamina, un anticolinérgico, ¿no es cierto?, atropínico, es un antimuscarínico, indicados en náuseas y vómitos relacionados también con la cinetosis. Existe una forma farmacéutica de utilización de la escopolamina que es con parches transdérmicos que se colocan en la parte lumbar, en la parte de atrás, en la región lumbar, para que el paciente pueda disfrutar de su viaje por mar. El ondansetron, ¿no?, es un antagonista del receptor 5-HT3. Está generalmente relacionado a las náuseas y vómitos relacionados con la anestesia y con la quimioterapia. En realidad hay varios de estos, ¿no?, pero el prototipo es el ondansetron. El granisetron puede ser otro, ¿no?, el dolasetron, el palonosetron, ahí terminan, fíjense, en cetron, ¿no? Ondansetron es el prototipo, entonces indicado en las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia.
Luego tenemos otro nuevo que es el aprepitant, que es un antagonista del receptor de la neurosinina 1 y está indicado también, al igual que el ondansetron, en náuseas y vómitos por quimioterapia. Otros de este grupo del aprepitant está el netupitant y el rolapitant. Y por último, la domperidona, que es un bloqueante selectivo de los receptores dopaminérgicos y que está indicado en náuseas y vómitos en general y el vaciamiento lento del estómago, como hemos visto ayer en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien, con eso habríamos concluido el tema, ¿ya? Y si tienen alguna pregunta, me la hacen. Esto es todo lo que corresponde al aparato digestivo. No sé si tienen alguna pregunta o con esto hemos concluido con el tema. No sé qué dicen jóvenes, señoritas. Pues está todo claro. Los escucho. Tania, Gabriel, ¿qué me dices, Tania? ¿Todo claro? Sí, doctor. Ya. Entonces, en eso quedaríamos. Muchas gracias. Nuevamente van a disculpar los problemas que tuvimos los días miércoles, cuando yo tengo que estar en el hospital y serios problemas con mis dos laptops, que esperemos solucionarlos con una persona capacitada para que me resuelva ese problema. Entonces, si no tenemos nada más, buenas noches. Disfruten de sus actividades por la semana médica, aunque han sido suspendidas a nivel facultativo, pero yo sé que ustedes van a tener ciertas actividades por fuera de la facultad y aprovechen estos días, uno para descansar y otro para seguir estudiando. ¿Ya? Muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.